en el lanzamiento. Falta nada. Claro, se vota el 18 de mayo. Me olvido que... Nada. Acá está el señor Juan Manuel Abal Medina, que entra a la conversación. Felicitaciones también, ¿eh? Muchísimas gracias. Me acabo de enterar. Vicepresidente del PJ porteño, jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, candidato a legislador porteño por la lista Justa, Libre y Soberana. Exactamente, por la lista del peronismo. Habría que verte como... pensarte como alguien que está pensando para la ciudad de Buenos Aires o para la reconstrucción del peronismo. A dos cosas. Me parece que la elección por esta picardía electoral que hicieron los del PRO de adelantar una elección que íbamos a votar en octubre, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Si votan en octubre, la pasaron a mayo. Se nos cambiaron totalmente al final del año eso. Se adelantó y obviamente va a ser más nacional. Y la discusión que vamos a tener los porteños y las porteñas tiene que ver con cuestiones nacionales y con cuestiones locales. Porque los problemas que vivimos son los mismos. Pero si me permiten brevemente escuchar al economista que me estaba antes que yo y decía, por ejemplo, que el gobierno nacional no fija los salarios. Escuché diciendo eso, ¿no? Sí. Y no es del todo cierto, porque el gobierno nacional sí pone un piso en las paritarias. Si la mayoría de los gremios acuerdan con los empresarios libremente un aumento salarial, el gobierno le dice que no. O sea, este es un gobierno que es muy liberal con los precios, deja que todos suban, pero muy estatista con los salarios, no deja que suban. Más o menos. El gobierno no homologa los acuerdos, pero si los no empresarios los pagan. No, y porque los si no acuerdos se hacen, porque ¿no? si no los homologan, no funcionan para el conjunto Para del el servicio, total. claro. O sea, no homologar un acuerdo paritario tomado entre empresarios libremente, entre empresarios y trabajadores, es un poco Sí, contrario al sí, estoy de liberalismo, acuerdo. digamos. Dijiste ser de la lista del peronismo. Está la otra lista del peronismo, que es la de Santoro. Sí, sí, así como el PRO tiene un problemita de funcionarios, ustedes no llegaron a una unidad. No llegamos a una unidad. Santoro quedó de un lado o del otro. No llegamos a una unidad en buena medida por culpa tanto del PRO como del PJ, la mayoría del PJ, que suspendieron la PASO. Esta aquelarre de candidatos que estamos viendo en la ciudad, muchos de sectores parecidos, ¿con qué tiene que ver? Básicamente con que se suspendió una PASO. Si nosotros hubiéramos tenido una PASO del peronismo, habría habido una PASO seguramente del espacio del PRO y una PASO de los libertarios. Ahora vamos todos divididos porque Jorge Macri, de una manera bastante irresponsable, suspendió la PASO en pleno año electoral. Cambió la regla, no solo cambió la fecha, sino que cambió también cuando se vota, sino cómo se vota. Yo siempre digo el mismo ejemplo, es como que uno está jugando un primer tiempo un partido de fútbol y te dice, no va a terminar el minuto 45, va a terminar el minuto 30. Ah, bueno. Y los goles no van a valer más con el pie, son con la mano. Ah, bueno. Nos cambiaron todas las reglas y provocaron esta discusión. Nosotros queríamos discutir en una PASO con el resto del peronismo y nos opusimos a que acompañaran al gobierno para suspenderlo, ¿no? Pero ¿y por qué no hicieron unidad igual? No entiendo. Después Están en una oportunidad clave. Después planteamos una interna, nos dijeron que no, después planteamos una discusión, nos dijeron que no. Nunca aceptaron una interna, una discusión con nosotros. Juan Manuel, vos me parece que estás poniendo, y lo entiendo discursivamente, no te vas a pelear con el electorado peronista, la responsabilidad de esa división en el PRO, y quizá está mucho más dada adentro del peronismo y en el kirchnerismo. En el PRO, lo que le toca, y en la mayoría del PJ que acompañó votando, todo que contaban recién que tardaron muchísimo en votarle a Axel la supresión de las PASO. Sí. Tardaron meses, discusiones, vieron esta discusión Cristina, ¿no? Sí. En la ciudad de Buenos Aires el peronismo le dio los votos que necesitaba el PRO para suspender la PASO automáticamente. Muy rápido. Nosotros discutimos, no hubo discusión, no se discute y le votaron. Le hicieron un enorme favor a Jorge Macri que no se lo hacen a Axel Kicillof hasta recién. Porque la responsabilidad es del peronismo. Sí, no, perdón, porque pensaba que en ese proceso entonces quien está obturando la alianza o la no alianza del peronismo, la unidad o la no unidad del peronismo según el distrito y lo que le convenga, ¿es Cristina Kirchner o es el kirchnerismo? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires el sector del kirchnerismo, el que acompaña a Cristina, viene controlando el partido hace 15 años, ¿no? Son las mismas prácticas que siguen repitiéndose, la lapicera, el manejo de... Pero ¿por qué Cristina no ordena? En vez de ordenar, desordena. ¿Por qué Cristina genera esa fragmentación? Sí, a ver, no es solo Cristina en la ciudad. Digo, pensándolo en Macri, que Macri intenta ordenar, aunque la tropa se le va y se le mueve. Digo, poniéndolos en ese plano. A ver. Bueno, en el peronismo no es solo Cristina, sería incorrecto decirlo. En la ciudad de Buenos Aires es el sector de la Cámpora, el sector de Juan Manuel Olmo, el sector de Víctor Santa María, los mismos que vienen manejando cómo funciona el peronismo y siendo corresponsables de estos 18 años de gobierno del PRO, porque realmente no hemos generado ninguna alternativa ganadora y porque también venimos en algún sentido cogobernando, porque tenemos un montón de organismos públicos, desde la auditoría que tiene que controlar el gobierno del PRO, son
desde el peronismo de hace 25 años. Ajá. O sea, cuando uno ve a Santoro hoy señalando algunos cuestiones con contratos y cosas, hace 25 años que la presidencia de la auditoría la tiene el sector que hoy va abajo de Santoro, ¿no? Porque uno ve a Santoro, pero nunca mira qué hay abajo de eso, ¿no? La lista sábana, ¿no? ¿Y qué hay abajo de Santoro? Un conjunto de dirigentes que expresan lo que vienen conduciendo el peronismo hace 15 años y que controlan la auditoría de la ciudad, la defensoría del pueblo, tienen gran parte en AUSA, en un conjunto, tienen un cogobierno en la ciudad de Está Buenos lleno de Aires. contratos, digamos. Cogobiernan la ciudad de Buenos Aires. Vienen cogobernando la ciudad de Buenos Aires, por eso están cómodos en ese lugar de acompañar, ¿no? Y por eso cuando ahora se dice si la lista de Santoro puede ganar la ciudad, es medio un engaño, ¿no? Porque no se vota un jefe de gobierno. Puede quedar primero en una elección legislativa que no significa nada, más en una, supónganse, con un número X, más en una ciudad que la ejecutiva necesita tener balotaje, tiene que sacar el 50% de los votos. O sea, ganar, entre comillas, quedar primero en esta elección es una cuestión de pírrica, digamos. Pan para hoy, hambre para mañana. Quiero ir un poquito más allá de la coyuntura de lo que se dirime este año y hacer una pregunta realmente honesta sobre qué tiene para ofrecer el peronismo, para ofrecerle el peronismo a la Argentina. La última gestión peronista alegó 41,7% de pobreza, 211% de inflación, una gestión muy cuestionada de la crisis que suscitó la pandemia, en buena medida esa crisis agravada por la gestión de Alberto Fernández, muchísimos cuestionamientos por corrupción. ¿Qué tiene para ofrecerle el peronismo a la Está describiendo una gestión muy mala, que es parte del problema que estamos teniendo hoy. Obviamente. No es solo una gestión muy mala, también otras gestiones cuestionadas por escándalos de corrupción. Yo tengo casi 40 años. Desde que nací, el peronismo se está discutiendo a sí mismo y refundando. La pregunta es, la última gestión peronista deja esta foto. Sí. ¿Qué tienen Peronista, para ofrecer ¿no? Tenemos un presidente que no quería Perón, ¿no? Una cosa particular. Tenemos un presidente que dice que no le gustaba Perón. Peronistísima, apoyado por la Está bien, principal líder del peronismo, era un presidente que decía que no le Cristina gustaba Perón, que es lo mismo que un cristiano que diga que no le gustaba Cristo, ¿no? Hay cosas raras que pasan en el peronismo. Bueno, nuestro último presidente era un peronista que decía que no, mi Perón no me cae bien. Como un cristiano, che, a mí no me gusta Cristo. Raro, fue raro. Está bien, pero nos hacemos cargo, nos hacemos cargo de la responsabilidad de ese muy mal gobierno. Yo lo llamé a votar, no fui funcionario, pero lo llamé a votar, lo acompañé. Me hago cargo que fue un muy mal gobierno. Pero eso no desmerece al peronismo. Eso no desmerece al peronismo, siempre y cuando aprendamos de sus errores, nos hagamos una sensata autocrítica, lo que hicimos mal, y le ofrezcamos a la ciudad un peronismo pensando para adelante. El peronismo no puede vivir repitiendo nuestros éxitos del pasado porque la gente ya por eso nos votó. Así que tenemos que ofrecer una idea de futuro y aceptar que gobernamos mal. Y bueno, explicar las razones porque gobernamos mal, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con que hay que buscar una nueva canción? Sí, sin duda, hay que mantener nuestros clásicos, que son nuestros clásicos eternos, pero la interpretación de cada momento tiene que ser canciones novedosas que hablen del presente que estamos viviendo. No podemos seguir repitiendo lo mismo y sobre todo repitiendo los mismos métodos. Ustedes me preguntaban por la provincia. Sí. Me parece que lo que ha llegado a su límite es un método, ¿no? El método de yo decido todo, cierro todo con la lapicera, no se discute nada, yo mando y el resto se va para desaparece. Se acabó el método Cristina. Cristina y todos los dirigentes que lo replican de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, es corresponsable de la Cámpora, digamos, no lo decidió Cristina, la Cámpora, Olmos y Víctor Santamaría. Che, ustedes no se presentan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No corresponde porque dividen el voto. ¿Cómo dividimos el voto? Si que queremos expresar de verdad un peronismo genuino, un peronismo que se presenta, un peronismo que es orgulloso. Vos mencionás a la Cámpora. La Cámpora es más opositor que el PRO de Kicillof casi. Claro. Vos ves la Cámpora en la provincia de Buenos Aires y es el principal problema. Por eso que tiene digo, por eso vuelvo a decir lo mismo. La misma agrupación política que le acompañó rápidamente a Jorge Macri para que pueda dividir la elección y hacerla más localista y permitir que Leandro Santoro haga una campaña vecinalista, se enoja y le impone los panos a Axel para que se pare la elección en la provincia. Alguien debería explicarlo alguna vez, ¿no? Pero Cristina no puede ordenar a su hijo. Es el hijo. Sí, pero esa discusión. Ese es el problema que tienen. Sí, pero es una discusión, es la discusión que se está dando, digo, en el conjunto del país. Este domingo se votó en Santa Fe, también el peronismo fue en 3 listas. Por suerte, la que más o menos que quiere renovar, la de Juan Monteverde, que apoyamos nosotros, fue la que ocupó el primer lugar, le ganamos a la Libertad Avanza. Digo, hay un camino de renovación del peronismo en medio de una profunda crisis que en buena medida tiene que ser lo que decías vos antes, venir de un muy mal gobierno. Pero vuelvo a esto. En provincia de Buenos Aires, Cristina tiene máximo. Entonces nunca le podés pedir a una madre que deje al hijo por... No es dejar al hijo, es aceptar que hoy por hoy, de que venimos, el peronismo viene a perder 5 de las últimas 6 elecciones nacionales. 5 de las últimas 6.
Es fuerte, ¿no? Sí. Y la única que ganamos de esas 6 fue la que puso Alberto Fernández, Sí. presidente. Bien jugado. Entonces, Mala idea. digo, me parece que es un buen momento para decir, che, venimos haciendo las cosas mal. Cambiemos los métodos, cambiemos la forma, discutamos las cuestiones, porque si no nos va a seguir yendo mal. En la nación y en la ciudad. Juan Manuel, lo que pasa es que la gente que nos está mirando del otro lado por ahí dice, ¡fu! Menos mal que solo ganaron una, si la que ganaron nos negó esto. Bueno, justamente, cuando vos llegás al gobierno y gobernás muy mal, cuando nosotros llegamos, cuando ganó Macri, gobernó muy mal, y llegamos nosotros y gobernamos muy mal, por eso tenemos a Milei de presidente, ¿no? Es que qué Digo, difícil ¿por que qué la- tenemos a Milei, un personaje como Milei que Lo dice él mismo. no tiene partido político, se presentó solo, era así un emergente de la bronca popular porque lo antecedieron 2 muy malos gobiernos que fracasaron y que no dieron cuenta de lo que habían prometido que iban a hacer? Es la consecuencia, ¿no? Sin duda. Aprecio mucho la tenacidad con que defendés las preguntas que te estamos haciendo, porque la verdad que la tenés difícil. O sea, es difícil revertir esa imagen de que el peronismo legó en los últimos 20 años algo muy malo para el país. Esto que te preguntaba, Caro, con tanta contundencia. Es muy difícil revertir eso. No, porque a ver, una cosa es el pésimo gobierno que hizo Alberto Fernández y otra cosa fueron nuestras gestiones en el gobierno de la que yo me orgullezco profundamente, lo que yo hice como jefe de gabinete de Pasa que ministros. cuando vamos para atrás, recuperamos vamos a Vudú, YPF, vamos- hoy hablamos de vaca muerta porque hoy Sí. estamos hablando todo de vaca muerta porque en un momento se pudo recuperar YPF, el procrear, dimos un montón de batallas que yo me enorgullezco y me hago cargo de todo eso. Sí, sí. Obviamente cometimos errores como cualquier Perdón, gestión, también pero hubo no fue la gestión de Alberto cuestionamientos de Fernández. corrupción, Sí, Juan pero Manuel. lo mismo que con Macri y ni hablar los actuales, con el escándalo Bueno. de Libra. Digo, este gobierno No, recién espera, empezó no es- no- y no es- puso no es los lo mismo dedos con- en una... Cristina está condenada. O sea, los otros procesos, o sea, te tomo que puede haber denuncias de corrupción. Javier Milei empezó hace menos de un año y Sí. vimos una estafa, una criptoestafa, Sí. dejando todos los dedos marcados delante de todo el mundo cuando todavía no pasó un año y medio de gobierno. Digo, si hablamos de corrupción, No. hablemos de todo, ¿no? No, Y ni no, hablar de no, Macri. no. Ni hablar de Macri, Hay que un viene siendo proceso- corrupto desde que nació. Claro, Macri, pero que desde que nació, se dedicó a robarnos con la cloaca de Morón, después se dedicó a importar autos truchos y obviamente siguió en el gobierno con escándalos que todos conocemos. Claro, pero obviamente, bueno, la corrupción es un problema de todos los espacios políticos. No, y- está bien, pero estás hablando o sea, estás hablando de cosas que no tienen Una equivalencia, definición ¿no? Correcto. concreta en la justicia, que algunas pueden haber sucedido si hubo un hecho de corrupción. Estás hablando de una persona en el sector privado y otra estás hablando de una persona, estás defendiendo un gobierno que tiene una condena, cuya presidenta tiene una condena en la justicia, cuyo vicepresidente tiene una condena en la justicia, cuyo ministro de infraestructura tiene una condena en la justicia, pero cuyo secretario de transporte tiene una condena en la justicia. Pero Macri asumió condenado. Es un Asumió condenado, ¿no? Que empezó, ya ¿A empezó vos te condenado. parece bueno? No, me parece, digo, nadie puede dudar en Argentina que el de Macri fue el gobierno más corrupto. Lo que pasa es que a vos te compete... Sí, me parece que un montón de gente pero- duda de eso. Obviamente. Nos Un tiramos montón de corruptos gente mutuamente, duda pero no de eso. ganamos nada. No, pero para salir del Sí, punto, claro. porque si no, no vamos a salir más, sí me parece que a vos te compete tener que revertir una imagen muy pesada. Sí, claro. Tener una herencia muy pesada, una herencia donde... Pero por eso donde- queremos que para hacerlo tenemos que decir estas cosas. Tenemos que decir que hicimos las cosas mal. Porque si seguimos Claro. hablando como si todos los problemas en Argentina Lo que empezaron pasa el es que 10 en de la mesa diciembre, de- cuando en la- Javier Milei bajó en un plato volador, la gente no nos va a creer. ¿Sabés Tiene lo que razón en no pasa? creernos. ¿Sabés lo que es terrible y que creo que es más cosecha para Javier Milei? Que nosotros te hicimos una pregunta sobre acusaciones básicamente de un modelo cleptocrático en el No, gobierno de Cristina no, Fernández de pero Kirchner. eso no es cierto. Y yo lo extiendo. Pero eso no es cierto. Y en el inicio de la gestión. Y desde el inicio de todas las gestiones del kirchnerismo. Pero sí. No. Sí, No. o sea, si uno analiza todas las tramas y junta todas las tramas, sí. Pero independientemente de eso, no hay una defensa de la inocencia de nadie Nunca. en tu respuesta. Hay una equivalencia con otros. No, yo hablo que de las, según estoy vos hablando de las están acusaciones. Porque yo no igualmente hago política con prontuario, nunca lo hice, nunca me definí Ok. con eso. Yo no hago política con prontuario. No digo lo mismo. Estoy hablando de acusaciones y causas. En acusaciones y causas, cuando condena. uno habla de corrupción. Bueno, pero estamos hablando de un gobierno que empezó recién. Y ya a menos de un año y medio, ya tiene una estafa pública delante de todos que nadie lo negó. Digo, hoy se está investigando en la Cámara de Diputados, se va a investigar en la Cámara de Senadores. La justicia pidió la indagatoria de Javier Milei y su hermana. Y recién empezó el gobierno. Por eso, si queremos ensuciarnos, ensuciamos Sí, todo. sí, Lo que sí. digo que no es para nada un problema del peronismo solamente. No, el problema de corrupción es el conjunto de la política argentina, que se va a terminar cuando tengamos control ciudadano sobre los que votamos. Hay que empezar a pensar en qué votamos, que la gente vea cuando vota dónde vive cada uno, cómo vive cada uno, cómo vivía hace 20 años esa persona y cómo vive después. La única solución para la corrupción a nivel global
no son cosas mágicas, es que uno pueda tener control sobre los que vota. Así funcionan las democracias avanzadas del mundo. Bien, vos sabés cómo vive, dónde no vive, Juan, y te das cuenta. Mencionaste O sea, al principio de la urgente nota. ficha limpia a lo largo y a lo ancho de la Argentina a nivel nacional. Ficha limpia, digo, con los últimos escándalos. Pero ¿cómo los últimos escándalos de Pero eso es corrupción, control los últimos ciudadano. escándalos de corrupción que todos conocimos, ninguno tenía ninguna causa. Y sin embargo veías cómo vivían, ¿no? Varios, de mi lado y del otro, ¿no? De un senador, Insaurralde. de un senador entrerriano a un Puede. intendente. Todos veían cómo vivían, no tenían una sola causa. No tenían una sola causa. Bueno, pero al principio hablaste de la AGN. ¿Cómo es? Hablaste Tiene que al haber principio- control ciudadano. Está bien, Vos Juan, tenés que ver dónde vive pero cada pará. uno, cómo vive cada uno. Y pues, Hablaste y si de la vive auditoría. distinto a cómo estaba, lo votás. Si no, no. Hablaste de la auditoría de la ciudad. Dijiste, hace 20 años que el peronismo tiene la auditoría de la ciudad y no pasa nada. Mi respuesta mental fue, ok, ese peronismo encubrió corrupción del PRO durante 20 años. No digamos que hubo corrupción. ¿Cómo Lo que que no? digo Me es estás que... diciendo que no, que tienen la auditoría. Sí, sí. Que no controlaron nada. No, Que no hace dije, 20 no dije no controlaron. Yo digo, me llama la atención que el que encabeza ese sector político ahora venga a ¿Por qué hablar te un llama la montón. atención? Y porque viene a hablar, pero yo no sé si es cierto, digamos, no soy quién. Sí. A mí me llama la atención que Leandro Santoro encabezando eso, diciendo todos esos temas de los contratos, no le haya preguntado a todo su A los espacio que tienen político la lista. que hizo en estos años. Te vuelvo al A ver, punto de- jamás me van a encontrar a mí haciendo política de prontuario. No lo parece haré, bien. me parece muy mal para la política en general. Los corruptos tienen que ir presos, punto, y no es una discusión de partido sí, partido no. Te traigo de vuelta a la campaña. Sí. Porque me pareció muy, muy saludable este intercambio, me parece Sí. muy, muy interesante. A Larreta la gente en la calle le dice, volvé. Yo lo veo a Larreta que camina y la gente le dice, después veremos cómo le va, pero a vos alguien te dice, necesitamos el peronismo gobernando la Sí, ciudad. sí, sí, ¿Quién te muchísima lo dice y gente. qué te dicen? ¿Y qué te Me dicen en preguntan? los barrios, me lo dicen en los barrios populares que están totalmente abandonados. Larreta dijo que algunos barrios tenían olor a pizza ahora que antes no tenían. Y es cierto, pues se limpia peor la ciudad y aparte que vive más gente en la calle. Sí. Yo recorro Soldati, hay un lago, el lago Soldati, en los piletones, donde se siguen tirando residuos cloacales. Hoy, y esos son porteños. Esos porteños nunca han dejado de sentir olor a pis. El peronismo tiene que hablar de estas cosas. Tiene que hablar de las industrias, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires, nadie lo sabe, o casi nadie habla. Es la segunda ciudad con más industria, el segundo distrito con más industria de la Argentina, más que Santa Fe y que Córdoba, solo después de la provincia de Buenos Aires. Está muy mal, el gobierno local ni se preocupa por ellos. Ayer ubican la Dolce. La Dolce. Bauquita, Sí, sí, sí. Villique, bueno, Ok. DRF. Sí. Una fábrica maravillosa que está en la ciudad de Buenos Aires. Nunca hablaron con el gobierno de la ciudad simplemente para que vengan a controlarles si ponen un ascensor inútil o no en un lugar. Nada más. ¿Saben lo que me contaban? El año pasado se dejó de vender 40% de las golosinas. Mira. ¿Y saben cuál es la principal explicación? Ellos que conocen mucho, Sí. es una familia que viene hace Sí, sí, 40 sí. años haciendo esto. Los abuelos no tienen la plata para comprarle nada a los nietos. La principal venta de golosinas para ellos siempre fue el abuelo que saca a pasar a sus nietos o le lleva algo. Hoy la caída tan fuerte por este ajuste brutal que está haciendo este gobierno hace que sus abuelas no le puedan comprar a sus nietos. Es bajar a tierra lo que decimos en los números, el ajuste, la motosierra, etcétera. Son un 40% de caída en las ventas de golosinas porque los abuelos no le pueden comprar a los nietos ni siquiera una golosina cuando sacan a pasear. Eso también es la ciudad de Buenos Aires y el peronismo tiene que hablar de estas cosas. Por eso son problemas de Javier Milei y de Jorge Macri. De un gobierno nacional que hace que caiga tanto la venta y un gobierno local que no toca el timbre de esa fábrica, como tantas otras que hay, le toca el timbre, che, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que no tengan que echar personas? ¿Qué puedo hacer para que ande mejor la industria? Tiene que estar presente. Eso nos piden al peronismo. Que nos ocupemos de los que menos tienen, de los trabajadores, de la industria, del trabajo, lo que hizo el peronismo históricamente en Argentina. ¿Y cómo están las encuestas? ¿Cómo te estás viendo? Yo no miro mucho las encuestas porque obviamente aparecimos recién, nosotros habíamos pensado siempre en discutir contra el sector de Cristina, Olmos y Víctor una PASO en agosto. ¿No? Sí. Claro. Supuestamente yo iba a encabezar una lista de senador nacional en contra de Recalde y de repente con estas maniobras electorales terminamos teniendo que armar una opción para la ciudad porque queremos que el peronismo tiene que estar presente en la ciudad. Me parece que el peronismo tiene que estar presente en la ciudad. Que no pueden ser solo dirigentes que vengan del radicalismo, que vengan del PRO, que vengan los libertarios, porque está mal ser peronista. ¿Cuál viene del PRO? De Santoro. Santoro viene del radicalismo, radical. Claro. Bueno, Sí. ¿y del PRO? Como el PRO, Roy Larreta y... Ah, ok, pensé que me decías en la lista de Santoro. No. Dije, Digo, wow. las cabezas de listas hoy parece que no se Sí. puede ser peronista, que hay que ser de otro sector político. Y yo no creo que se tenga que esconder el peronismo en la ciudad. El peronismo tiene mucho para mostrar. Y yo me enorgullezco, en serio, de encabezar una lista donde hay todos dirigentes
conocidos en su ámbito, ninguno vive la política. Ninguno de nosotros tenemos un contrato, un cargo, nada, ni en auditoría, ni en la defensoría, ni en todos esos lugares que controla el PJ en la ciudad hace 20 años. No tenemos ninguno de esos cargos, ni queremos tenerlo. Queremos hacer política. Carolina Papaleo obviamente vive su trabajo teatral y aparte es politóloga. En mi caso, de la docencia, consultoría. El tercero en la lista es Pablo Berkovich, que es una de las personas que más conoce, un diseñador industrial que más conoce el tejido productivo de la ciudad de Buenos Aires. Vas a poner una pyme y conoce hasta cuánto vende cada uno de estos productos que hablábamos ayer. Cuarta está una dirigente social del Playón de los Piletones en Chacarita, que armó 22 años, armó una red de internet comunitaria y vive de eso. Quinto, un cooperativista que tiene una cooperativa que hace juguetes, unos juguetes maravillosos. Y sexta, la presidenta del Centro de Estudiantes Sociales, para hablar de la lucha universitaria en primera persona, no nombres en genérico. La presidenta que hoy preside un centro de estudiantes. Y séptimo está el principal físico argentino, Daniel de Florian, el que participó del descubrimiento de los bosones de Higgs. Y él tiene un Conex de platino y nos trae un Conex de platino, que siempre lo usamos para discutir un poco con los premios que tiene el presidente, ¿no? Esos premios medio mentira. Igual lo puse sexto, no creo que entre. Vamos a ver, depende de los ciudadanos. Yo lo que digo a los ciudadanos es que cuando vayan a votar no miren solo quién va arriba, miren, porque después esas son las listas sábanas, ¿no? Votás a uno y los que entran abajo, ¿quiénes son? Mostremos antes de votar quiénes son. Eso da poder a la política, porque vos sabés, a la gente, perdón. Cuando vos conocés a uno, ahí podés decir, che, pero este hace 20 años está medio. Es diputado y ¿qué se compró en el medio? Así se combate la corrupción. Juan Manuel, en esta suerte de elige tu propia aventura de muchos candidatos de espacios atomizados, quizás la manera más simple de pensar o reflexionar para alguien que puede llegar a estar más cerca de su voto es decir, bueno, a ver, ¿qué distrito importante tiene el peronismo? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Es buena la gestión? Pero vamos a la provincia de Buenos Aires. Vamos a la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es el bastión de los bastiones. Esto nunca se dijo, la madre de todas las batallas. Tenemos la provincia de Córdoba, tenemos la ciudad. Hablando de ciudades, hablemos de ciudades. Tenemos la ciudad, el peronismo viene gobernando muy bien la ciudad de Córdoba. Pero por favor, hablemos de la provincia de Buenos Aires. Pero hablemos de todo, si no parece que solo se habla de... ¿Es buena la gestión de la ciudad de la provincia de Buenos Aires? La gestión de Axel Kicillof, con un gobierno nacional en contra como tiene, es muy buena. Considerando que tiene un gobierno nacional en contra que le ha sacado la plata para la seguridad. La provincia de Buenos Aires siempre es difícil de administrar, ¿no? Por ese de financiamiento crónico de la ley de coparticipación, para que se entienda rápido, aporta el 40, recibe el 20. Por ese financiamiento crónico siempre es difícil de gobernar, incluso con el gobierno nacional a favor. Por eso las gestiones de Vidal y de Scioli fueron bastante mediocres, a pesar de tener el apoyo de los gobiernos nacionales. Axel Kicillof, con un gobierno nacional en contra, viene haciendo las cosas razonablemente bien en un contexto muy difícil. ¿Se equivoca Cristina defendiendo a la Cámpora como único objetivo en esta elección? Yo creo que Cristina y todos los dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrán que preocuparse más que nada para ayudar al gobernador a gobernar bien. En un momento tan difícil, en vez de estar discutiendo una cosa, otra, tendrán que esperar un poquito a esa discusión política dentro de 2 años y en el medio defender a un gobernador que está gobernando hoy una situación muy complicada. Juan Manuel, es muy nutritivo cuando alguien de la política viene y se banca el contrapunto. La verdad que te agradecemos mucho. Es lo que hace rico una discusión. La verdad que lo más valioso. Muchísimas gracias por venir y bueno, suerte en la elección. Muchísimas gracias. Juan Manuel Abalvedina nos acompañó, candidato a legislador porteño en las próximas elecciones inminentes, ya se vienen, nosotros por el peronismo, ¿no? Por el peronismo, ahí está. Justa, libre y soberana para que miren los colores, miren nuestro logo y comparen cuál es la lista peronista. Justa, libre y soberana. Perdón por la chicana final, Vamos a un corte y enseguida volvemos. Corremos a buscar café y estamos con ustedes. Mate también.